Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Un niño de la calle de 12 años encuentra a un anciano millonario moribundo en un callejón. Antes de su último aliento, el hombre le susurra un secreto que podría convertirlo en el heredero de una fortuna o enviarlo a la cárcel para siempre. Lo que el niño no sabía es que esa noche no solo cambiaría su destino, sino que también desenterraría una dolorosa tragedia familiar que los unía de la forma más inesperada. Quédate hasta el final para descubrir la increíble verdad que se reveló en el Libro 116. Juzgado. No olvides suscribirte y darle al like para no perderte ninguna de nuestras historias. El frío de aquella noche de invierno era una bestia con 1000 cuchillos de hielo. Sus dientes se clavaban sin piedad en la piel expuesta, en los huesos cansados de una ciudad que dormía ajena al drama de sus sombras. En el hueco de un portal, acurrucado como un animalillo herido, Mateo intentaba hacerse invisible. A sus 12 años, conocía el lenguaje del viento helado mejor que el de los libros que nunca había leído. El viento le hablaba de soledad, de olvido. Era una canción de cuna cruel que lo arrullaba cada noche. Su estómago era un nudo de hambre que rugía, un recordatorio constante del vacío que lo habitaba por dentro y por fuera. Llevaba más de un día sin probar bocado. Se frotó las manos, 2 trozos de hielo que buscaban desesperadamente una chispa de vida. «Vamos, Mateo, solo una noche más», se susurró a sí mismo, su aliento formando una nube efímera en la oscuridad. Mañana todo será mejor». Era una mentira piadosa, un mantra que repetía para ahuyentar a los fantasmas que lo acechaban en la penumbra. El fantasma de una madre perdida, el fantasma de un hogar que ya no existía. De repente, un grito desgarró el silencio. No fue un ruido más de la ciudad, no fue una sirena lejana ni el estruendo de un camión de basura. Fue un grito humano, quebrado por el dolor y la desesperación. «¡Ayuda! ¡Por favor, que alguien me ayude!». Mateo se incorporó de un salto, el corazón martillándole en el pecho. Sus sentidos, afilados por la supervivencia, se pusieron en alerta máxima. La voz, débil y temblorosa, parecía venir de un callejón cercano, una boca de lobo que se tragaba la poca luz que ofrecía la noche. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no era solo por el frío. El miedo le susurró al oído que se quedara quieto, que no se arriesgara. Las calles eran un depredador nocturno y él era una presa fácil. Lo sabía mejor que nadie. Había aprendido a no confiar, a no mirar, a no sentir. Pero había algo en aquella voz, una fragilidad que le recordó a su propia herida, un eco de su propio desamparo. Era la voz de alguien que se había rendido. Y esa noche, por alguna razón que no entendía, Mateo no pudo ignorarla. Tomó una decisión que iba en contra de todas las reglas que se había autoimpuesto para sobrevivir. Con el sigilo de un gato callejero, se adentró en la oscuridad del callejón. El aire allí era aún más gélido, cargado con el olor a humedad y basura. La única luz era el resplandor mortecino de una farola lejana, que dibujaba siluetas fantasmales en las paredes de ladrillo. Y entonces lo vio, tirado en el suelo, entre bolsas de basura y un charco de agua sucia, yacía un hombre. Era un anciano, vestido con ropas que alguna vez debieron ser elegantes, ahora manchadas de barro y de algo que parecía sangre. Mateo se acercó con cautela, conteniendo la respiración. «Señor, ¿está usted bien?», preguntó, su voz apenas un susurro. Eliú, anciano, levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos, bajo unas cejas canosas, brillaron al encontrarse con los de Mateo. Había en ellos una mezcla de dolor insoportable y un alivio infinito. «Oh, gracias a Dios», jadeó el hombre, cada palabra un esfuerzo titánico. «Me he caído. Creo que me he roto algo. No puedo moverme». Mateo se arrodilló a su lado, olvidando por un instante el frío y el miedo. La vulnerabilidad del hombre era un espejo que le devolvía su propia fragilidad. «No se preocupe, voy a ayudarlo», dijo Mateo, intentando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. Se quitó su delgada chaqueta, la única barrera que tenía contra el invierno,
y la colocó con cuidado bajo la cabeza del anciano. El hombre lo miró, sorprendido por el gesto. «¿Cómo se llama?», preguntó Mateo. «Alberto», respondió el anciano, soltando un gemido de dolor. «Don Alberto Vázquez. Yo soy Mateo. Voy a intentar levantarlo, don Alberto». Con sumo cuidado, Mateo pasó sus brazos por debajo de los hombros del anciano, pero apenas hizo un mínimo esfuerzo. Un grito agudo de Alberto lo detuvo en seco. «No, no, mi cadera», exclamó el hombre, con el rostro contraído por el dolor. «Creo que me la he roto». Está bien, no se mueva», dijo Mateo rápidamente, sintiendo una ola de pánico. Miró a su alrededor, buscando una ayuda que no existía en la desolación de aquel callejón. «Voy a buscar a alguien, una ambulancia». «No». La mano de don Alberto se aferró a la muñeca de Mateo con una fuerza sorprendente, una fuerza nacida de la desesperación. Sus dedos eran como garras de hielo. «Por favor, no me dejes solo». Mateo vio el terror puro en los ojos del anciano, un miedo ancestral a la soledad, a morir olvidado en un rincón oscuro del mundo. Era un miedo que Mateo conocía demasiado bien. Asintió lentamente, su decisión sellada por aquella súplica silenciosa. «De acuerdo», dijo con una calma que no sentía. «Me quedaré con usted, pero necesitamos llamar a una ambulancia». «Mi teléfono», murmuró don Alberto con la respiración entrecortada. «Está en el bolsillo de mi abrigo. No puedo alcanzarlo». Con manos temblorosas por el frío y los nervios, Mateo buscó en los bolsillos del elegante abrigo de paño. Sus dedos tropezaron con una cartera de cuero, unas llaves y finalmente con un teléfono móvil, un aparato moderno que parecía fuera de lugar en la mugre del callejón. Marcó el número de emergencias, su corazón latiendo a un ritmo frenético. Una voz femenina, calmada y profesional, respondió al otro lado de la línea. «Servicio de emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?» «Necesitamos una ambulancia», dijo Mateo, luchando por mantener la voz firme. «Hay un hombre mayor, está herido, se ha caído y no puede moverse. ¿Puede decirme dónde se encuentran exactamente?» Mateo levantó la vista, buscando alguna referencia en la oscuridad. «Estamos en un callejón, cerca de la calle». Se dio cuenta de que no conocía el nombre de la calle. Nunca se había fijado. Para él, las calles no tenían nombres, solo peligros y refugios. «Calle San Martín», susurró don Alberto con un hilo de voz. «Calle San Martín», repitió Mateo al teléfono. «En un callejón al lado de una tienda de electrónica que está cerrada». «Muy bien, estamos enviando una ambulancia ahora mismo. ¿Puede quedarse con él hasta que llegue la ayuda?» «Sí», respondió Mateo sin dudarlo. «Me quedaré con él». Colgó el teléfono y se lo devolvió con cuidado a don Alberto, guardándolo de nuevo en su bolsillo. «Ya vienen en camino, don Alberto, no se preocupe». El anciano esbozó una sonrisa débil, un gesto que iluminó brevemente su rostro pálido. «Gracias, Mateo. Eres un buen chico». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por los gemidos ahogados de don Alberto y el silbido del viento. Mateo no sabía qué decir, qué hacer. Volvió a frotarse las manos instintivamente, un gesto inútil contra el frío que lo calaba hasta los huesos. «Estás helado», observó don Alberto, su voz llena de una repentina preocupación. «¿No tienes un abrigo?» Mateo negó con la cabeza, avergonzado. «Lo perdí hace unas semanas». Don Alberto frunció el ceño. Su mirada recorrió la ropa delgada y gastada del niño. «¿Y tus padres? ¿No deberías estar en casa a estas horas?» La pregunta fue como una punzada en una herida abierta. Mateo bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos inquisitivos del anciano. «No tengo casa», murmuró, las palabras ahogadas por la vergüenza. La expresión de don Alberto cambió. La confusión dio paso a la comprensión, y luego a una profunda y abrumadora tristeza. «Oh, Mateo», dijo suavemente, su voz rota por la emoción. «Lo siento mucho. No es para tanto». Se encogió de hombros Mateo, intentando parecer fuerte, indiferente. Era un papel que había ensayado 1000 veces.
Me las arreglo. Pero eres solo un niño, insistió don Alberto, su voz teñida de incredulidad. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? Mateo dudó. Hablar de ello era como remover las cenizas de un incendio, que aún quemaba por dentro. Pero había algo en la mirada de aquel hombre, una compasión genuina que desarmó sus defensas. Casi un año, respondió, sorprendiéndose a sí mismo por su propia honestidad. ¿Qué pasó con tu familia?, preguntó don Alberto con delicadeza. Y entonces, las palabras comenzaron a salir, como un torrente imparable que había estado contenido por demasiado tiempo. Mi papá nos abandonó cuando yo era muy pequeño. Ni siquiera me acuerdo de él. Mi mamá, ella intentó cuidarme, de verdad que lo intentó. Su voz se quebró, pero tenía problemas. Bebía mucho. A veces se olvidaba de que yo existía. Un día simplemente no volvió a casa. La policía la buscó, o eso dijeron, pero nunca la encontraron. Oh, Dios mío, murmuró don Alberto, sus ojos llenos de una compasión que dolía. ¿Y servicios sociales? ¿No te llevaron a un centro de acogida? Mateo negó con la cabeza, una sombra de amargura en su rostro. Lo intentaron. Me escapé. No me gustaba ese lugar. Prefiero estar solo. Solo, repitió don Alberto, como si saboreara la amargura de esa palabra. En ese momento el sonido lejano de una sirena comenzó a crecer, acercándose rápidamente. «¡La ambulancia!», exclamó Mateo poniéndose de pie de un salto. «¡Aquí! ¡Estamos aquí!». Dos paramédicos con uniformes brillantes aparecieron en la entrada del callejón, empujando una camilla. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, una coreografía de profesionalidad en medio del caos. «Hola, ¿qué tenemos aquí?», preguntó uno de ellos arrodillándose junto a don Alberto. «Se ha caído», explicó Mateo. «Dice que le duele mucho la cadera». Los paramédicos comenzaron su trabajo, evaluando al anciano con preguntas cortas y precisas. «Parece que tiene razón, señor. Probablemente sea una fractura de cadera», dijo uno de ellos. «Vamos a tener que llevarlo al hospital». Con un cuidado exquisito, levantaron a don Alberto y lo colocaron en la camilla. El anciano hizo una mueca de dolor, pero no se quejó. Su mirada estaba fija en Mateo. «Mateo», lo llamó mientras lo aseguraban con correas. Su voz, aunque débil, resonó en el callejón. «Gracias por tu ayuda. No sé qué habría hecho sin ti». Mateo se sintió incómodo, sin saber qué decir. Se encogió de hombros. «No fue nada. ¿Quieres venir conmigo al hospital?», preguntó don Alberto de repente. La pregunta dejó a Mateo sin aliento. «Me sentiría mejor si no estuviera solo». Mateo miró al anciano, sorprendido. Luego a los paramédicos que esperaban pacientemente. Miró de nuevo la boca oscura del callejón, su único hogar. «Yo no sé si puedo», dudó. «Por favor», insistió don Alberto, su voz cargada de una súplica que Mateo no pudo ignorar. «Me has salvado la vida. Déjame al menos asegurarme de que tienes un lugar cálido donde pasar la noche». La oferta era un oasis en medio de su desierto. Un lugar cálido, comida, seguridad. Eran lujos que había olvidado. Miró de nuevo a don Alberto, a sus ojos que prometían algo más que un refugio temporal. Prometían conexión. Tomó una decisión. «Está bien», dijo finalmente, su voz firme por primera vez en mucho tiempo. «Iré con usted». Don Alberto sonrió, una sonrisa genuina que borró parte del dolor de su rostro. «Gracias, Mateo. Eres un buen chico, de verdad». Mientras subían al anciano a la ambulancia, uno de los paramédicos se acercó a Mateo. «¿Eres familiar suyo?», preguntó con una ceja arqueada. Mateo abrió la boca para decir que no, para decir la verdad. Pero la voz de mí me siento está. Don Alberto se le adelantó, fuerte y clara desde la camilla. «Es mi nieto», dijo con una firmeza que no admitía discusión. «Viene conmigo». El paramédico asintió, sin hacer más preguntas, y ayudó a Mateo a subir al vehículo. Las puertas se cerraron, aislándolos del frío y la oscuridad de la noche. Mientras la ambulancia se ponía en marcha, Mateo miró a don Alberto, confundido. «¿Por qué? ¿Por qué dijo que soy su nieto?», susurró. Don Alberto le guiñó un ojo, un gesto cómplice que selló un pacto.
silencioso entre ellos. A veces Mateo dijo en voz baja, la familia no es solo la que te da la sangre, es la que te da el corazón. Y tú, pequeño, has demostrado tener un corazón de oro. Mateo sintió una calidez extraña expandiéndose en su pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Era la esperanza. Por primera vez en un año, sintió que, tal vez, solo tal vez, mañana realmente podría ser mejor. La ambulancia se alejó en la noche, llevando en su interior a un anciano herido y a un niño de la calle. Dos almas solitarias unidas por un acto de bondad. Un encuentro fortuito que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La sirena de la ambulancia cortaba la noche en dos. Una herida de luz y sonido que se abría paso por las calles dormidas de la metrópoli. Dentro, el mundo era un microcosmos de olores antisépticos y tensión contenida. Mateo observaba, con los ojos muy abiertos, cómo un paramédico atendía a don Alberto. Le colocaba una vía intravenosa, le tomaba la presión, le hablaba con una calma profesional que a Mateo le parecía de otro planeta. Se sentía como un intruso, un polizón en un viaje a un destino desconocido. ¿Se pondrá bien?, preguntó en un susurro, su voz casi inaudible por encima del zumbido del motor. El paramédico le dedicó una sonrisa tranquilizadora, unos ojos cansados pero amables. Estamos haciendo todo lo posible. Tu abuelo es un hombre fuerte. Abuelo. La palabra resonó en la cabeza de Mateo. Una mentira que lo abrigaba como una manta cálida, pero que también le quemaba con la brasa de la culpa. Asintió sin decir nada, un nudo de emociones contradictorias en la garganta. Don Alberto, a pesar del dolor que nublaba su conciencia, notó la incomodidad del niño. Mateo, lo llamó débilmente. Cuéntame más de ti. ¿Qué te gusta hacer? El niño lo miró sorprendido. Hacía tanto tiempo que nadie le hacía una pregunta así. Una pregunta que no fuera sobre dónde había dormido o qué había robado para comer. Una pregunta que lo veía a él, no a su miseria. A mí, dudó buscando las palabras. Me gusta dibujar. Lo admitió con timidez, como si confesara un secreto vergonzoso. Cuando encuentro un trozo de papel y un lápiz, dibujo lo que veo en las calles. Los ojos de don Alberto se iluminaron con un interés genuino, disipando por un momento la neblina del dolor. ¿De verdad? Eso es maravilloso, dijo, su voz un poco más fuerte. ¿Qué tipo de cosas dibujas? De todo, se animó Mateo, sintiendo una pequeña chispa de orgullo. Pájaros, edificios, los rostros de la gente que pasa. Una vez dibujé un perro callejero que me siguió durante 3 días. Lo llamé Manchas. Suena como si tuvieras un verdadero talento, dijo don Alberto, haciendo una mueca de dolor al moverse ligeramente. Me encantaría ver tus dibujos algún día. Mateo bajó la mirada, la chispa de orgullo extinguida. No tengo ninguno conmigo. Es difícil guardar cosas cuando vives en la calle. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo no dicho. El paramédico, sintiendo la tensión, intervino. Ya casi llegamos al hospital, don Alberto. ¿Hay alguien a quien debamos llamar? ¿Familia? ¿Amigos? El anciano negó con la cabeza, una sombra de soledad cruzando su rostro. No tengo a nadie. Mi esposa falleció hace años y nunca tuvimos hijos. Mateo sintió una punzada de empatía. Él, mejor que nadie, entendía el peso aplastante de esa soledad. Entendía lo que era ser una isla en medio de un océano de gente. Me tiene a mí, dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo por la audacia de sus palabras. Yo me quedaré con usted, don Alberto. El anciano lo miró, y en sus ojos húmedos, Mateo vio reflejada su propia necesidad. Gracias, Mateo, susurró. Eres un ángel caído del cielo. La ambulancia finalmente se detuvo bajo las luces blancas y crudas de la entrada de urgencias. Las puertas se abrieron de golpe y un equipo de médicos y enfermeras rodeó la camilla. Las voces se superponían, hablando un lenguaje técnico y urgente que Mateo no entendía. Vamos a llevarlo adentro para hacerle unas radiografías.
explicó una enfermera mientras trasladaban a don Alberto. Se detuvo un segundo y miró a Mateo. ¿Eres su nieto? Antes de que Mateo pudiera pensar en una respuesta, don Alberto intervino, su voz sorprendentemente firme. Sí, es mi nieto. Por favor, déjenlo quedarse conmigo. La enfermera asintió, su rostro suavizándose con comprensión. Por supuesto, pero primero tenemos que llevarlo a examinación. Puedes esperar en la sala de espera, cariño. Te llamaremos en cuanto terminemos. Mateo asintió, sintiéndose de repente muy pequeño, muy solo, muy fuera de lugar en el caos organizado del hospital. Estaré bien, Mateo, le aseguró don Alberto mientras se lo llevaban por un pasillo interminable. No te vayas, ¿de acuerdo? No me iré, prometió Mateo, viendo cómo las puertas batientes se cerraban tras la camilla. Se quedó solo en la sala de espera, un océano de sillas de 1900, plástico vacías y silencio ansioso. El calor del hospital era un alivio bienvenido después del frío cortante de la calle, pero se sentía extraño, casi irreal. Se hundió en una de las sillas, sintiéndose invisible de nuevo. Una mujer de la limpieza que pasaba con su carrito se detuvo al verlo. Era una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas amables. ¿Estás bien, pequeño?, preguntó suavemente. ¿Dónde están tus padres? Mateo recitó la mentira que se había convertido en su escudo. Mi abuelo está siendo atendido. Estoy esperándolo. La mujer asintió, pero frunció el ceño al notar la ropa sucia y desgastada del niño, la palidez de su rostro. Debes tener hambre, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Espera aquí, te traeré algo de la cafetería. Antes de que Mateo pudiera protestar, la mujer se había ido. Regresó unos minutos después con un sándwich envuelto en una servilleta y un pequeño cartón de jugo. Toma, cariño, come algo mientras esperas. Mateo tomó la comida con manos temblorosas. Gracias, murmuró, abrumado por aquella bondad inesperada, un gesto simple que para él significaba el mundo. Mientras comía, devorando cada miga como si fuera la última, observaba el ir y venir de batas blancas y rostros preocupados. Era un universo paralelo al suyo, un mundo con reglas y ritmos que no comprendía. Pasó lo que le pareció una eternidad. Finalmente, la misma enfermera de antes se acercó a él. Mateo, tu abuelo está preguntando por ti. Ya puedes verlo. Con el corazón latiéndole con fuerza, siguió a la enfermera por un laberinto de pasillos blancos y estériles. El olor a desinfectante se le metía en la nariz, en la memoria. Llegaron a una habitación. Allí, en una cama de hospital, rodeado de monitores que emitían pitidos rítmicos, estaba don Alberto. Tenía una vía intravenosa en el brazo y parecía aún más pálido y frágil que antes. Mateo, muchacho, sonrió el anciano al verlo. Su voz era un susurro ronco. Pensé que tal vez te habrías ido. Le prometí que me quedaría, respondió Mateo, acercándose tímidamente a la cama. La enfermera les dedicó una sonrisa y los dejó solos, cerrando la puerta tras de sí. Los médicos dicen que tenías razón, dijo don Alberto, su sonrisa desvaneciéndose. Me he roto la cadera. Tendrán que operarme mañana. Mateo asintió sin saber qué decir. La palabra operarme sonaba aterradora. Mateo, continuó el anciano, su tono volviéndose serio, su mirada intensa. Necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿De acuerdo? El niño tragó saliva, un nudo de nerviosismo formándose en su estómago. Asintió. ¿Por qué estás realmente en la calle? Y quiero la verdad, por favor. Mateo sintió que se le cerraba la garganta. Quería mentir. Quería decir que todo estaba bien, que era una mala racha, que tenía a alguien esperándolo en alguna parte. Era el instinto de supervivencia, la coraza que había construido para proteger su corazón herido. Pero algo en los ojos de don Alberto, una compasión profunda y sincera, sin rastro de juicio, derribó sus muros. Y la verdad, la dolorosa y cruda verdad, se derramó como una presa rota. Mi padre nos abandonó cuando yo era muy pequeño, comenzó, su voz quebrada, temblorosa. Mi madre
Ella lo intentó, de verdad que sí, pero empezó a beber cada vez más. Don Alberto escuchaba en silencio, su mano extendiéndose para buscar la del niño. La encontró, fría y temblorosa, y la sostuvo con una calidez que era más que física. Algunas noches ni siquiera volvía a casa, continuó Mateo, las lágrimas que había contenido por tanto tiempo comenzando a rodar por sus mejillas sucias. Un día, hace casi un año, salió y nunca regresó. La policía la buscó, pero nadie sabe qué pasó con ella. Oh, Mateo, suspiró don Alberto apretando su mano con fuerza. Me llevaron a un hogar de acogida, sorbió por la nariz Mateo, pero era horrible. Los otros niños me pegaban, me robaban mis cosas. Los adultos no hacían nada, así que un día me escapé. ¿Y has estado solo en la calle desde entonces?, preguntó don Alberto, su voz llena de un dolor que parecía casi físico. Mateo asintió, incapaz de hablar. Es duro, pero al menos soy libre. Don Alberto cerró los ojos por un momento, como si el peso de la historia del niño fuera demasiado para soportar. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una resolución de acero, una determinación que Mateo no había visto antes. Mateo, escúchame bien, dijo, su voz firme y clara. Lo que has vivido, lo que has tenido que pasar, ningún niño debería experimentar algo así. Eres valiente y eres fuerte, pero no tienes que seguir haciéndolo solo, no más. ¿Qué quiere decir?, preguntó Mateo confundido, asustado de atreverse a esperar. Quiero decir que si tú quieres, yo podría ayudarte, respondió don Alberto. No puedo prometerte nada aún. Necesito hablar con algunas personas primero, pero ¿estarías dispuesto a darle una oportunidad a una vida fuera de las calles? El corazón de Mateo se aceleró. Una parte de él, la parte que aún soñaba, quería gritar que sí, aferrarse a esa mano salvadora con todas sus fuerzas, pero la otra parte, la que había sido herida, traicionada y abandonada, desconfiaba. Las cosas buenas nunca le pasaban a él. Siempre había un precio que pagar. ¿Por qué?, preguntó en un susurro. ¿Por qué quiere ayudarme? Ni siquiera me conoce. Don Alberto esbozó una sonrisa suave, teñida de tristeza. Porque vi bondad en ti, Mateo. Cuando me ayudaste en ese callejón, no viste a un viejo rico al que podrías haber robado. Viste a un ser humano que necesitaba ayuda y actuaste sin dudarlo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Mateo bajó la mirada, abrumado. No sé si puedo, admitió. Tengo miedo. El miedo es normal, respondió don Alberto. Pero a veces, Mateo, tenemos que ser valientes y dar un salto de fe. No tienes que decidir ahora mismo. Piénsalo, ¿de acuerdo? Mateo asintió lentamente. Lo pensaré. En ese momento la puerta se abrió y entró un médico. Buenas noches, siento interrumpir, pero necesito hablar con don Alberto sobre la cirugía de mañana. Mateo se levantó rápidamente. Yo debería irme. No, por favor, quédate, pidió don Alberto. Luego se dirigió al médico. Doctor, ¿podría el niño pasar la noche aquí? No tiene a dónde ir. El médico miró a Mateo, su ropa nueva, pero aún así la de un extraño, y luego a don Alberto. Tras un instante de duda, asintió. Supongo que podemos arreglar algo. Haré que traigan una silla reclinable. Gracias, dijo don Alberto. Luego se volvió hacia Mateo. ¿Te quedarás? Mateo miró al anciano en la cama, al médico esperando una respuesta, y a la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como promesas lejanas. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió que una de esas promesas podría ser para él. Me quedaré, dijo finalmente. Mientras el médico comenzaba a explicar los detalles de la cirugía, Mateo se sentó de nuevo, escuchando a medias. Su mente era un torbellino de posibilidades, de sueños que había enterrado bajo capas de dolor y desconfianza. Sueños que ahora, tal vez, solo tal vez, podrían volver a la vida. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de un nuevo día. Un nuevo comienzo para Mateo, el niño de la calle, y para don Alberto, el anciano solitario. El destino había entretejido sus caminos de una manera inesperada.
Lo que vendría después, solo el tiempo lo diría. La mañana llegó con el murmullo presuroso de la vida hospitalaria, carros de medicinas, voces suaves en los pasillos, el olor a café y desinfectante. Mateo se despertó sobresaltado, desorientado por un instante. No estaba en un portal helado, sino en una silla reclinable, cubierto por una manta áspera pero cálida. Parpadeó y la realidad de las últimas 12 horas lo golpeó. Miró hacia la cama. Don Alberto estaba despierto, observándolo en silencio. Las máquinas a su lado seguían con su pitido rítmico, un metrónomo que marcaba un tiempo de espera y ansiedad. «Buenos días, muchacho», dijo el anciano, su voz ronca por el sueño. «¿Dormiste algo?» Mateo se enderezó, sintiéndose cohibido. «Sí, gracias. ¿Y usted? ¿Cómo se siente?» Don Alberto intentó incorporarse y una mueca de dolor cruzó su rostro, como si un camión me hubiera pasado por encima. «Pero estoy listo». Una enfermera entró con una sonrisa profesional y una bandeja. «Buenos días. El desayuno para el señor» y se detuvo al ver a Mateo. «Oh, no te preocupes, cariño. Ahora mismo te traigo algo a ti también». Cuando la enfermera salió, don Alberto se volvió hacia Mateo, su mirada seria. «Mateo, sobre lo que te dije anoche, lo de ayudarte, lo estuve pensando», interrumpió el niño, la voz teñida de una esperanza frágil. «Y yo he estado decidiendo», afirmó don Alberto. «Cada palabra que dije era en serio». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «He vivido una vida larga, Mateo, y he cometido muchos errores. El peor de todos fue pensar que el dinero podría llenar los vacíos del corazón. Me sumergí en el trabajo, en los negocios, y me olvidé de vivir. Me olvidé de ayudar». Miró al niño con una intensidad que lo traspasaba. «Verte a ti, tu valentía, tu bondad a pesar de todo. Es como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad». Antes de que Mateo pudiera procesar esas palabras, la enfermera regresó con su desayuno. Mientras Mateo comía con una voracidad que no podía ocultar, don Alberto apenas probó la gelatina que le habían servido. Su mente estaba en otro lugar. Cuando la enfermera se fue de nuevo, se dirigió a Mateo. «Necesito pedirte un favor, muchacho». Mateo levantó la vista de su plato, curioso. «¿Qué necesita?» «En el cajón de esa mesita», señaló el anciano. «Hay una cartera. Dentro una tarjeta con el número de mi abogado. ¿Podrías llamarlo por mí?» Mateo asintió, el corazón comenzando a latir un poco más rápido. Encontró la tarjeta. «Carlos Ramírez, abogado». El nombre sonaba importante. «¿Qué debo decirle?» «Dile que soy yo, Alberto Vázquez, que necesito verlo urgentemente aquí en el hospital. Dile que es importante, que venga antes de mi cirugía». Con dedos que temblaban ligeramente, Mateo marcó el número. Una voz grave y profesional respondió al otro lado. «Despacho del abogado Ramírez». Hola, llamo de parte de don Alberto Vázquez», titubeó Mateo. «Está en el hospital. Dice que necesita verlo urgentemente, antes de su cirugía». Hubo un silencio al otro lado de la línea. La voz sonaba ahora preocupada. «Alberto en el hospital. ¿Qué ha pasado?» «Se cayó anoche, se rompió la cadera». «Entiendo. Dígale a don Alberto que salgo para allá ahora mismo. Estaré allí en menos de una hora». Mateo colgó y le transmitió el mensaje. «Gracias, Mateo», dijo el anciano, visiblemente aliviado. Luego, intentando aligerar el ambiente, le sonrió. «Ahora, mientras esperamos, cuéntame más sobre esos dibujos tuyos. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar de la ciudad?» Mateo, sorprendido por el cambio de tema, pensó por un momento. «Me gustan los edificios viejos», dijo finalmente. «Las grietas en las paredes. Parecen rostros con historias que contar. Y la gente, me gusta dibujar sus manos. Las manos de un anciano, las manos de una madre con su hijo. Las manos lo dicen todo». Don Alberto lo escuchaba fascinado. «Sabes, Mateo, yo colecciono arte. Tengo una pequeña galería en mi casa». El niño bajó la mirada, avergonzado. «Mis dibujos no son tan buenos. Permíteme ser el juez de 1900. Eso», insistió don Alberto. «El arte no es sobre la técnica,
Es sobre la emoción. Y por lo que me cuentas, tú tienes un don para capturar la esencia de la vida. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era el cirujano, listo para explicar el procedimiento. Habló de implantes de titanio, de anestesia general, de semanas de recuperación. Mateo escuchaba, y cada palabra hacía que la situación se sintiera más real, más aterradora. Cuando el médico terminó, se volvió hacia Mateo. «¿Y tú, jovencito, tienes alguna pregunta?» Mateo, sorprendido de ser incluido, tartamudeó la única pregunta que le importaba. ¿Él va a estar bien? El médico le dedicó una sonrisa tranquilizadora. La cirugía es rutinaria, pero toda operación tiene sus riesgos. Haremos todo lo posible para que tu abuelo se recupere por completo. Después de que el médico se fue, la preocupación volvió a dibujarse en el rostro de Mateo. «¿Qué pasará conmigo cuando usted salga del hospital?», preguntó en 1960. Voz baja. Don Alberto extendió su mano. «Mateo, escúchame. No voy a abandonarte. Encontraremos una solución. Juntos». En ese preciso instante, la puerta se abrió de nuevo. Un hombre de mediana edad, alto, vestido con un traje impecable que gritaba dinero y poder, entró en la habitación. «Alberto, viejo amigo, ¿en qué lío te has metido ahora?» «Carlos», sonrió don Alberto. «Gracias por venir tan rápido». El abogado se acercó a la cama, y solo entonces reparó en la presencia de Mateo. Recorrió al niño de arriba a abajo, una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Y quién es este jovencito?», preguntó, arqueando una ceja. «Carlos, te presento a Mateo», dijo don Alberto. «Mateo, este es Carlos Ramírez, mi abogado y mi mejor amigo». «Mucho gusto, señor», murmuró Mateo, sintiéndose pequeño e insignificante bajo la mirada escrutadora del abogado. Carlos asintió cortésmente, pero su atención volvió a su amigo. «Alberto, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es este niño?». «Es una larga historia, Carlos, pero lo importante es que Mateo me salvó la vida anoche. Si no fuera por él, ahora mismo estaría muerto en un callejón». La expresión de Carlos se suavizó un poco, pero la confusión no desapareció. «Eso es admirable, pero ¿por qué la urgencia? ¿Por qué llamarme antes de una cirugía?». Don Alberto se irguió en la cama, su rostro adquiriendo una expresión de solemne determinación. «Carlos, necesito que hagas algunos cambios en mi testamento». El abogado frunció el ceño. «¿Tu testamento?». «Alberto, por el amor de Dios, es una operación de cadera. No te estás muriendo». Lo sé, lo interrumpió el anciano. «Pero esta caída me ha hecho pensar en lo frágil que es la vida, en las oportunidades perdidas. Quiero asegurarme de que mis asuntos estén en orden». Carlos, resignado, sacó una libreta y un bolígrafo de su maletín de cuero. «De acuerdo, soy todo oídos. ¿Qué cambios quieres hacer?». Don Alberto respiró hondo. Miró a Mateo, cuyos ojos iban de un hombre a otro, intentando comprender. Luego miró a su abogado y soltó la bomba. «Quiero incluir a Mateo en mi testamento». El silencio que cayó sobre la habitación fue tan denso y pesado que parecía tener forma física. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Había oído bien? Carlos fue el primero en reaccionar. Dejó caer el bolígrafo sobre la libreta. «Alberto, te has vuelto completamente loco. Has perdido el juicio». Su voz era un susurro airado. «Apenas conoces a este niño. No sabes nada de él. Podría ser cualquiera. Sé lo suficiente», lo atajó don Alberto, su voz resonando con una autoridad inusual. «He tomado una decisión, Carlos». «Pero Alberto», insistió el abogado suplicante, «hay otras formas de ayudar. Una donación, un fondo de estudios, pero incluirlo en tu testamento». «No», negó don Alberto. «Quiero asegurarme personally de que tenga un futuro, un hogar, una familia. Y si algo me pasara en esa cirugía». «Don Alberto», intervino Mateo por primera vez, su voz temblorosa. «No tiene que hacer esto. Yo no quiero su dinero». El anciano le dedicó una sonrisa tierna, una sonrisa que rompió el corazón de Mateo. «Lo sé, muchacho, y eso solo me convence más de que estoy haciendo lo correcto.
No se trata solo del dinero. Se trata de darte una oportunidad, la que la vida te ha negado. Carlos se pasó una mano por el rostro, exasperado. Alberto, como tu abogado y como tu amigo, tengo el deber de advertirte. Esto es una locura. Legalmente, es un campo de minas. No sabemos nada de su pasado, de su familia. Yo sí sé sobre su pasado, lo interrumpió don Alberto, su voz bajando de tono, cargándose de una emoción profunda. Y sé sobre el mío. Miró a lo lejos, a través de la ventana, como si viera un fantasma. ¿Recuerdas a mi hijo, Carlos? ¿Recuerdas a mi pequeño Alejandro? Carlos se quedó helado. El nombre flotó en el aire como una ceniza sagrada. Por supuesto que lo recuerdo, Alberto. Pero, ¿qué tiene que ver? Lo perdimos, continuó don Alberto, las lágrimas brillando en sus ojos. Era solo un niño. Y yo me hundí en el trabajo, en el dinero. Pensé que podía construir un muro de billetes alrededor de mi dolor. ¡Qué estúpido fui! Anoche, cuando estaba tirado en ese callejón, muriéndome de frío y de dolor, no pensé en mis acciones en la bolsa ni en mis propiedades. Pensé en él. Pensé en todos los años que había perdido, en todo el amor que no había dado. Y entonces apareció este niño, un niño solo, asustado, pero con un corazón tan grande que fue capaz de ver más allá de un viejo despojo y ver a un ser humano. No estoy intentando reemplazar a mi hijo, Carlos. Nadie podría. Pero la vida, o Dios, o el destino, me ha puesto a este niño en mi camino. Y no voy a darle la espalda. No esta vez. El relato dejó a Carlos sin palabras. Miró a Mateo, que lloraba en silencio junto a la cama. En ese momento, la puerta se abrió y dos enfermeros entraron con una camilla de quirófano. «Es la hora, don Alberto». El anciano asintió. Miró a su amigo. «Carlos, cuida de él mientras estoy dentro, por favor». El abogado, todavía aturdido, solo pudo asentir. «Lo haré, Alberto, lo haré». Mientras se llevaban a don Alberto, su mano se soltó de la de Mateo. «Volveré pronto, muchacho», le dijo. «Y cuando regrese, empezaremos a planear tu futuro, nuestro futuro». Las puertas se cerraron, dejando a Mateo y a Carlos solos en la habitación, envueltos en un silencio cargado de preguntas, miedos y una promesa que pendía de un hilo. Carlos se volvió hacia Mateo, su expresión una mezcla indescifrable de compasión, escepticismo y una responsabilidad que no había pedido. «Bien, chico», suspiró el abogado. «Parece que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». El silencio en la habitación era un abismo. Carlos, el abogado, se quedó de pie, observando al niño que se había encogido en la silla, haciéndose lo más pequeño posible. Parecía una criatura salvaje, lista para salir corriendo a la menor señal de peligro. En la mente de Carlos, las piezas de un rompecabezas imposible luchaban por encajar. La confesión de Alberto sobre su hijo, Alejandro, había sido un golpe bajo. Conocía a Alberto desde hacía más de 30 años. Lo había visto construir un imperio, pero también lo había visto construir un muro impenetrable alrededor de su corazón. Ahora, ese muro se había derrumbado, y en medio de las ruinas estaba este niño, un niño de la calle, sucio y asustado, que se había convertido en el heredero de una fortuna y, lo que era más importante, en el depositario de las esperanzas rotas de su mejor amigo. Era una locura, una hermosa y terrible locura. Mateo, por su parte, solo quería desaparecer. Sentía la mirada del abogado como un peso físico. Estaba acostumbrado a las miradas de desprecio, de lástima, de sospecha. Pero esta era diferente. Era una mirada que lo analizaba, que lo sopesaba. Se sentía como un insecto bajo un microscopio. «Yo no quiero causar problemas», susurró Mateo, rompiendo el silencio. «Si es mejor que me vaya, lo entenderé». Carlos suspiró, el sonido llenando la habitación. No te vas a ir a ninguna parte», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. «Le prometí a Alberto que te cuidaría, y yo cumplo mis promesas». Se acercó y se sentó en la otra silla, acortando la distancia entre ellos. «Vamos a la cafetería», sugirió.
Alberto me pidió que me asegurara de que comieras algo decente. Y para serte sincero, necesito un café. Uno muy fuerte. Mateo lo siguió sin protestar. Caminar por los pasillos del hospital al lado de aquel hombre elegante con su traje caro lo hacía sentir aún más fuera de lugar. En la cafetería, Carlos pidió 2 platos de comida caliente y 2 cafés, aunque a Mateo le dio un chocolate caliente. Se sentaron en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. «Come», le dijo Carlos empujando el plato hacia él. «Necesitas reponer fuerzas». Mateo comió en silencio, con la cabeza gacha. Carlos lo observó por un momento, bebiendo su café. «Mateo», comenzó, su tono ahora el de un abogado que necesita hechos. «Necesito que entiendas algo. Lo que Alberto quiere hacer es muy complicado. Legalmente, es casi imposible». Mateo dejó de comer, el miedo apoderándose de él de nuevo. «Significa que no podrá ayudarme». «No he dicho eso», lo tranquilizó Carlos. «Significa que tenemos que ser inteligentes, que tenemos que hacer las cosas bien, y para eso, necesito que seas completamente honesto conmigo. Necesito saberlo todo». Mateo sintió un escalofrío. «Todo», repitió Carlos. «¿Dónde está tu familia? ¿Algún pariente que pueda reclamarte? ¿Un padre, abuelos, tíos?» Mateo negó con la cabeza. «Mi padre se fue cuando yo era un bebé. No sé nada de él. Y la familia de mi madre, ella nunca hablaba de ellos. No creo que tuviera a nadie». «¿Y tu madre?», presionó Carlos con delicadeza. «Alberto me dijo que desapareció». Mateo asintió, jugando con el borde de su servilleta. «Un día se fue y no volvió. La policía la buscó, pero no encontraron nada». «Entiendo. ¿Y el hogar de acogida? ¿Por qué te escapaste?». La pregunta tocó una fibra sensible. Mateo se tensó. «No me gustaba», dijo, su voz un murmullo hosco. «Necesito más que eso, Mateo», insistió Carlos. «Si vamos a luchar contra servicios sociales, necesito saber a qué nos enfrentamos». «¿Te trataban mal?». Mateo levantó la vista, y en sus ojos, Carlos vio un destello del infierno que el niño había vivido. «Los otros niños eran mayores. Me quitaban la comida, la poca ropa que tenía. Me encerraban en los armarios». Su voz se quebró. «Una vez me golpearon tanto que no pude levantarme del suelo durante un día. Nadie hizo nada. La directora, la señora Gómez, dijo que eran cosas de niños. Dijo que yo era un niño problemático, que provocaba a los demás. Así que una noche, cuando todos dormían, abrí una ventana y salté, y corrí sin mirar atrás». Carlos sintió una oleada de furia. Furia contra un sistema que había permitido que eso sucediera. Furia contra unos adultos que habían fallado en su deber más básico: proteger a un niño. Dejó su taza de café. La historia de Alberto sobre su hijo, la confesión de Mateo, todo empezaba a tener un sentido terrible y doloroso. Ahora entendía la urgencia de Alberto. Entendía su desesperación. Miró a Mateo y por primera vez no vio a un problema legal. Vio a un superviviente. Un niño increíblemente valiente que había soportado más de lo que nadie debería soportar. «Lo siento, Mateo», dijo Carlos, y su voz estaba cargada de una sinceridad que sorprendió al propio niño. «Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Nadie debería». Mateo se encogió de hombros, incómodo con la compasión del abogado. No estaba acostumbrado a ella. «Ya no importa». «Sí que importa», lo contradijo Carlos con firmeza. «Importa mucho. Y vamos a asegurarnos de que no vuelvas a pasar por algo así nunca más». Las horas que siguieron fueron una tortura de espera silenciosa. Regresaron a la habitación de Alberto, ahora vacía y extrañamente silenciosa. Carlos hizo varias llamadas desde su teléfono, hablando en voz baja con un tono urgente. Mateo se sentó en la silla reclinable, mirando por la ventana sin ver nada, su mente perdida en un laberinto de miedo y esperanza. Cada vez que oía pasos en el pasillo, su corazón daba un vuelco. Finalmente, después de lo que parecieron varios días, la puerta se abrió. Era el cirujano.
todavía con su gorro y mascarilla quirúrgica colgando del cuello. Su rostro estaba cansado, pero tranquilo. Carlos y Mateo se pusieron de pie de un salto. «¿Doctor?», preguntó Carlos, su voz tensa. «¿Cómo ha ido?». El médico miró a Carlos y luego a Mateo. Respiró hondo antes de hablar. La operación fue complicada. Comenzó, y el corazón de Mateo se detuvo. Perdió bastante sangre y hubo un momento en que su presión arterial bajó peligrosamente. Carlos palideció. Pero es un luchador», continuó el médico, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro cansado. «Logramos estabilizarlo. Cirugía fue un éxito. Su abuelo está ahora en la sala de recuperación». Mateo sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la silla. Un sollozo de alivio se escapó de sus labios. Estaba vivo. Don Alberto estaba vivo. Carlos puso una mano en el hombro del niño. Un gesto de apoyo que se sentía extrañamente natural. «¿Podemos verlo?», preguntó el abogado. «Estará sedado durante unas horas más», explicó el doctor. «Pero en cuanto lo trasladen a la unidad de cuidados intensivos, podrán pasar a verlo unos minutos. Una enfermera vendrá a avisarles». «Gracias, doctor. Gracias por todo», dijo Carlos, estrechando la mano del cirujano con gratitud. Cuando el médico se fue, Carlos se volvió hacia Mateo. El niño seguía temblando, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo oíste, chico», dijo Carlos suavemente. «Lo logró. El viejo testarudo lo logró». Mateo asintió, incapaz de hablar. En ese momento el abogado ya no era un extraño. Era el portador de la mejor noticia que Mateo había recibido en su vida. Era un aliado. «Ahora», dijo Carlos, su tono volviéndose práctico de nuevo, «empieza el verdadero trabajo». Miró a Mateo, cuyos ojos, a pesar de las lágrimas, brillaban con una nueva luz. «Tenemos que asegurarnos de que cuando Alberto despierte, tenga un plan sólido esperándolo. Un plan para mantenerte a su lado». ¿Qué tengo que hacer?», preguntó Mateo. Carlos sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. «Por ahora nada. Solo tienes que confiar en mí. ¿Puedes hacer eso?». Mateo miró al hombre que hacía unas horas le parecía una amenaza. Ahora su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Asintió. «Sí, creo que sí». «Bien», dijo Carlos, «porque vamos a necesitar toda la confianza del mundo para lo que viene después». Se sentaron de nuevo. La espera ahora transformada. Ya no era una espera temerosa, sino una espera esperanzada. Esperaban el regreso de don Alberto. Esperaban el comienzo de una batalla legal. Y, sobre todo, esperaban el comienzo de una nueva vida. A la mañana siguiente, la rutina del hospital continuaba su curso ajeno al milagro que se gestaba en una de sus habitaciones. Pasaron varias horas antes de que una enfermera finalmente buscara a Carlos y a Mateo. Don Alberto ha sido trasladado a su habitación. Está despierto, pero muy débil. Pueden pasar a verlo, pero solo unos minutos. Siguieron a la enfermera por pasillos que ahora parecían más luminosos, menos amenazantes. En la habitación, don Alberto yacía en 1900 en la cama, pálido y rodeado de monitores que aún pitaban, pero sus ojos estaban abiertos y estaban vivos. Se iluminaron al verlos entrar. «Muchacho», susurró, extendiendo una mano temblorosa que buscaba la de Mateo. Mateo se acercó corriendo y tomó la mano del anciano entre las suyas. Era cálida. «No me fui, don Alberto», dijo Mateo, las lágrimas volviendo a sus ojos sin que pudiera evitarlo. «Le prometí que no me iría». «Lo sé», respondió don Alberto con una débil sonrisa que era el sol más brillante que Mateo había visto nunca. «Sabía que no lo harías». Luego su mirada se posó en Carlos, que se mantenía a una distancia respetuosa, observando la escena. «Gracias, amigo mío, por cuidar de él». «Siempre, Alberto, siempre», respondió Carlos, su voz teñida de una emoción que rara vez mostraba. Los días que siguieron se convirtieron en una nueva rutina, un delicado baile entre la recuperación física y la construcción de una familia. Mateo no se apartaba del lado de don Alberto. Se convirtió en su sombra, su ayudante, su compañero.
Le leía el periódico por las mañanas, aunque a veces tropezaba con las palabras largas y complicadas. Le contaba historias de la calle, transformando la dureza de su pasado en anécdotas que hacían sonreír al anciano. Y dibujaba sin cesar, en servilletas, en los márgenes del periódico, en cualquier trozo de papel que Carlos le traía como un tesoro. Dibujaba el rostro cansado pero amable de la enfermera, las manos expertas del médico y, una y otra vez, dibujaba el rostro de don Alberto, tratando de capturar la bondad en sus ojos, la tristeza en los pliegues de su boca. Un día, Carlos llegó con un portafolio lleno de papeles y una expresión seria que contrastaba con la atmósfera de esperanza que se respiraba en la habitación. «Bien», dijo sentándose junto a la cama. «Tenemos un plan». Les explicó la estrategia legal. No podían simplemente ignorar al sistema. Tenían que enfrentarlo de cara, con la verdad como única arma. «He contactado a servicios sociales», explicó Carlos. «He solicitado una reunión formal. Les he dicho que un benefactor anónimo ha encontrado a un menor desaparecido y quiere asegurar su bienestar futuro. Una trabajadora social vendrá a entrevistarnos. A los dos». Mateo sintió un nudo de hielo formándose en el estómago. El nombre servicios sociales era sinónimo de terror, de jaula, de la pérdida de su libertad. «Es el único camino, Mateo», dijo don Alberto suavemente desde la cama, sintiendo su miedo. «Pero esta vez no estarás solo. Estaremos contigo en cada paso». «Nuestro argumento», continuó Carlos, «será solicitar la custodia temporal. Argumentaremos que es lo mejor para ambos. Tú necesitas un hogar estable y Alberto necesita ayuda y compañía durante su recuperación. Es un acuerdo de beneficio mutuo». La trabajadora social, una mujer de mediana edad llamada María López, llegó 2 días después. Era profesional, correcta, con una mirada analítica que parecía ver a través de las personas. Habló primero con Carlos y don Alberto. Cuestionó los motivos, la viabilidad, la repentina generosidad de un hombre rico y solitario hacia un niño de la calle. Don Alberto, con una calma y una sinceridad que desarmaban, le contó toda la historia, la de la caída, la de la bondad de Mateo, y con la voz quebrada por la emoción, le habló de su propio hijo perdido, Alejandro. Le habló de la segunda oportunidad que la vida, o el destino, le estaba ofreciendo. Luego, fue el turno de Mateo. La señora López lo llevó a una sala aparte, un pequeño despacho frío e impersonal. «Mateo», comenzó, su voz ni amable ni hostil, simplemente neutral. «Cuéntame por qué quieres vivir con don Alberto». Mateo respiró hondo, recordando las palabras de Carlos resonando en su mente. «Diles la verdad. Tu verdad es tu arma más poderosa». «¿Por qué?» «Porque él me ve», dijo Mateo, su voz apenas un susurro tembloroso. «Toda mi vida, la gente ha visto a un problema, un niño sucio, un ladrón, un caso perdido. Él vio a una persona. Me preguntó qué me gustaba dibujar. Las lágrimas, esas viejas compañeras, comenzaron a brotar de nuevo. Me hace sentir seguro, me hace sentir que importo». Le contó sobre el miedo atroz que sentía, pero también sobre la pequeña llama de esperanza que don Alberto había encendido en su alma. Le habló de la promesa de un hogar. Cuando terminó, la señora López lo observó en silencio por un largo momento. «Gracias por tu honestidad, Mateo. Prepararé mi informe y lo presentaré a mi superior». La espera de la decisión fue una agonía que se midió en horas interminables, pero finalmente llegó una carta oficial. Carlos la leyó en voz alta, su propia voz temblando ligeramente. Dada la situación excepcional y las circunstancias atenuantes, y considerando el evidente y profundo vínculo emocional y la voluntad expresa de ambas partes, se concede la custodia temporal a don Alberto Vázquez por un periodo de prueba de 6 meses. Durante este tiempo, se realizarán visitas domiciliarias sin previo aviso y evaluaciones psicológicas periódicas. Al final del periodo, un juez tomará la decisión final sobre la custodia permanente. La habitación estalló en un júbilo silencioso.
Una explosión de alivio que no necesitaba palabras. Don Alberto abrazó a Mateo con una fuerza que desmentía su fragilidad. Carlos sonreía de oreja a oreja. Habían ganado la primera batalla, la más importante. Los siguientes 6 meses fueron como un sueño del que Mateo temía despertar cada mañana. Don Alberto salió del hospital y volvieron juntos a su casa. Una casa tan grande que a Mateo le parecía un palacio sacado de un cuento de hadas. Por primera vez en su vida, tuvo su propia habitación. Una cama de verdad con sábanas limpias y suaves. Un armario lleno de ropa nueva que no había sido robada ni encontrada en la basura. Comía 3 veces al día, comida caliente y sabrosa. Se duchaba con agua caliente todas las mañanas hasta que se le arrugaban los dedos. Don Alberto, apoyado en un bastón que manejaba con creciente destreza, le enseñó a jugar al ajedrez en un tablero de mármol. Carlos le trajo libros y contrató a un tutor amable para que lo ayudara a ponerse al día con todos los años de escuela perdidos. Y Mateo dibujaba, ya no en servilletas, sino en cuadernos de dibujo de tapa dura, con lápices de todos los colores imaginables. Dibujaba la luz del sol entrando por la ventana de su habitación, el jardín lleno de flores de colores vibrantes, la sonrisa de don Alberto, mientras leía el periódico en su sillón favorito. Dibujaba la vida, una vida que nunca se había atrevido ni a soñar, pero la sombra del juicio final siempre estaba presente, un recordatorio de que su felicidad era frágil. Las visitas de la señora López, las preguntas, las evaluaciones. Finalmente, el día llegó, el final del camino. Vestido con un traje nuevo, con una corbata que sentía que lo ahogaba, Mateo entró en el juzgado de la mano de don Alberto y Carlos. La sala era imponente, solemne, silenciosa, y olía a madera vieja y a miedo. El juez, un hombre mayor con una expresión severa y ojos cansados, escuchó los argumentos. Escuchó a la señora López, que presentó un informe sorprendentemente favorable pero cauteloso. Escuchó a Carlos, que habló con una pasión y una elocuencia que cautivaron a la sala, hablando sobre el derecho de 2 almas solitarias a formar una familia contra todo pronóstico. Luego, el juez se ajustó las gafas y miró directamente a Mateo. «Mateo», dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. «Acércate, por favor». Con las piernas temblando como hojas, Mateo se acercó al estrado. «He leído tu historia, hijo. Has pasado por mucho, más de lo que nadie debería. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué quieres que este hombre sea tu tutor legal?» Mateo miró a don Alberto, que le sonreía con lágrimas rodando por sus mejillas. Respiró hondo, y por primera vez habló sin miedo. «Su señoría», comenzó, su voz sorprendentemente clara y firme. «Antes de conocer a don Alberto, yo no vivía, solo sobrevivía. Él me enseñó que no soy invisible, me enseñó a confiar de nuevo. Me dio un hogar». Hizo una pausa, sacando algo de su bolsillo con mano temblorosa. Era un reloj de bolsillo antiguo, dorado y brillante, que reflejaba las luces de la sala. «Esto era del padre de mi abuelo y ahora es mío. Me lo dio para que recordara que, pasara lo que pasara, yo ya tenía una familia. Yo no quiero su dinero, señor juez. Yo solo quiero a mi abuelo». Sollozo colectivo recorrió la pequeña sala. Don Alberto no pudo contener las lágrimas y se cubrió el rostro con las manos. Carlos se secó los ojos disimuladamente con un pañuelo. El juez se quitó las gafas y se frotó los ojos, visiblemente conmovido. Miró a Mateo y su rostro severo se suavizó por completo. «En todos mis años en este tribunal», dijo lentamente, su voz ahora cargada de emoción, «rara vez he visto un vínculo tan genuino, tan poderoso y tan real. A veces», continuó, mirando a Pinto Santa, «todos en la sala, la familia no es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos con el corazón». Hizo una pausa dramática, y el mundo pareció detenerse para Mateo. «Por el poder que me confiere la ley, y por el bien superior de este niño, concedo la custodia permanente y plena de Mateo a don Alberto Vázquez».
Un grito de alegría se ahogó en la garganta de Mateo. Corrió hacia don Alberto, que se había puesto de pie con dificultad, y se abrazaron en medio de la sala del tribunal, sin importarles el juez ni los protocolos. Era un abrazo que sellaba un pacto, que cumplía una promesa. Un abrazo que reparaba 2 corazones rotos y creaba una nueva alma, la de una familia nacida en un callejón oscuro, forjada en la adversidad de un hospital y consagrada por la ley. Salieron del juzgado hacia la luz cegadora del sol, ya no como un anciano y un niño de la calle. Salieron como un abuelo y su nieto, como una familia. Mateo apretó el reloj en su bolsillo, su metal tibio contra su piel. Era el primer día de su nueva vida, y sabía, con una certeza que le llenaba el alma y le daba paz, que sin importar lo que el futuro deparara, nunca más volvería a estar solo. El niño que dibujaba las grietas de la ciudad había encontrado finalmente un lugar donde todas sus piezas rotas encajaban a la perfección. Había encontrado su hogar. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiarle la vida a un completo desconocido? La historia de Mateo y don Alberto nos enseña que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón, y que un simple acto de bondad puede reescribir el destino. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para ser el primero en ver nuestras nuevas historias. El próximo video que te recomendamos ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y disfrútalo. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te emocionó de este increíble relato. Nos vemos en la próxima historia.